En este video vamos a ver las generalidades de los aceites esenciales, aromas y oleoresinas. Primero vamos a ver qué es una planta aromática. Las plantas aromáticas son un grupo de plantas que elaboran total o parcialmente sus principios activos en forma de aceites esenciales. La FAO estima que existen alrededor de 3.000 aceites esenciales conocidos a escala mundial, de los cuales aproximadamente un 10% tienen importancia comercial y se utilizan ampliamente en diferentes ramas de la industria. Las plantas van a sintetizar dos tipos de componentes químicos, unos provenientes del metabolismo primario y otros provenientes del metabolismo secundario o principios activos. El metabolismo primario son componentes químicos fundamentales para la nutrición, intervienen en la fotosíntesis, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, grasas, ácido nucleico, aminoácidos, vitaminas, entre otros. Los componentes del metabolismo secundario o principios activos son sustancias que presentan cualidades farmacológicas. No son comunes en todas las plantas, pero son característicos de cada especie. Por ejemplo, tenemos a los alcaloides, esteroides, aceites esenciales, etc. ¿En dónde se encuentran? Pueden encontrarse, depende de la especie, en las flores, como la lavanda, jazmín, rosa, en todo el árbol, como es el caso del eucaliptus, en las hojas, como en citronela, menta, romero, orégano, en la madera, como el sándalo, en los rizomas y bulbos, como el jengibre, resinas que exudan, como el incienso, la mirra, cáscara de frutos, como en los cítricos. ¿Cuáles son los factores que influyen en la síntesis de principios activos? Bueno, primero que nada está el genotipo. La parte genética tiene mucho que ver con la elaboración o la síntesis de principios activos. Después también están los nutrientes, el tipo de suelo, la provisión de agua, el sol, entre otros. Bueno, cosecha o recolección. En el caso de tallos y hojas, se cortan al iniciar la floración y se secan a la sombra. Se recogen, se hacen atados y se cuelgan hacia abajo en un lugar seco y aireado. Las hojas con alto contenido de humedad, como el caso del llantén, la borraja, se secan un poco en el horno a temperatura media durante aproximadamente unas 2 horas. Se desmenuzan y se colocan en frascos oscuros herméticamente cerrados. En el caso de las flores, se cortan antes de abrirse totalmente, cortando en general el pedúnculo. A veces, en las compuestas, se recolectan los botones florales antes de abrirse y en algunos casos a medida que van floreciendo. Las flores se guardan en bolsas de papel limpio, no muy apretadas, se cierran con un hilo que finalmente se cuelgan en un lugar templado y aireado. Las cortezas se recolectan en un ambiente húmedo, lo que va a facilitar el descortezado. Se cortan cuando arranca el periodo de vegetación, porque en ese momento la savia circula abundantemente y permite separar fácilmente la corteza del tronco. En el caso de las semillas se recolectan cuando éstas están bien maduras. En el caso que los frutos sean dehiscentes, se debe esperar a que estos se abran espontáneamente y ahí se recolectan las semillas y se guardan en bolsas de papel. Los órganos subterráneos, como raíces y tubérculos, se deben cosechar en cualquier momento del día, cuando la planta se encuentra en reposo vegetativo. Se remojan en agua fría durante 1 hora para remover la tierra. Cuando son gruesas, se cortan en rodajas o en trozos pequeños y luego se almacenan en bolsas de papel. Composición química de los aceites esenciales.
vamos a estudiar la composición química, y los aceites esenciales son una mezcla de sustancias complejas miscibles entre sí, pero que no son miscibles en agua. ¿Qué componentes podemos encontrar en los aceites esenciales? En primer lugar, podemos nombrar a los terpenos y sus derivados. Los terpenos son moléculas derivadas del isopreno que provienen del metabolismo secundario de las plantas. Se pueden clasificar de acuerdo al número de unidades de isopreno que forman su estructura. El isopreno es el 2-metil-1,3-butadieno. Dos unidades de isopreno forman lo que se denomina monoterpenos, que pueden ser hidrocarburos o tener otra función como por ejemplo alcoholes, como es el caso del geraniol, que tiene un grupo hidroxilo y está presente en el aceite esencial de rosas y geranios. Tres unidades de isoprenos forman los sesquiterpenos, como el farnesol, que se encuentra presente en las flores de tilo y el ciclamen. Cuatro unidades de isopreno forman un diterpeno, como es el caso del fitol, que se encuentra presente en Sideritis angustifolia o en la Salvia sclarea. Además de los terpenos, existen otros grupos químicos que también forman parte de los aceites esenciales, y es el caso de los alcoholes como el mentol, que se encuentra en la planta de menta. También tenemos, por ejemplo, aldehídos como el citral, el citronelal, que tienen propiedades espasmolíticas, sedante, antiviral, las cetonas como el alcanfor, que es mucolítico, regenerador celular, neurotóxico, ésteres como el metilsalicicato, que es espasmolítico, antifúngico, tenemos éteres fenólicos como el anetol, tenemos fenoles como el timol, el eugenol, el carbacrol, que tienen propiedades antimicrobianas, estimulantes. Tenemos hidrocarburos como el pineno, que se encuentra en los pinos, el limoneno, que son estimulantes, antivíricos, antitumorales. Los aceites esenciales se pueden utilizar en diferentes rubros industriales, por ejemplo, en la industria alimentaria. Se emplean para condimentar carnes preparadas, embutidos, sopas, helados, queso, como por ejemplo el cilantro, naranja, menta, para la preparación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, especialmente refrescos, por ejemplo, las esencias extraídas de naranja, limón, menta, también para la elaboración de caramelos, chocolates y otras golosinas. En la industria farmacéutica se utilizan en cremas dentales, como es el caso de la menta, analgésicos e inhalantes para descongestionar las vías respiratorias, como es el caso del aceite de eucaliptus. El eucaliptol es muy utilizado en odontología. También son empleados en la fabricación de neutralizantes del sabor desagradable de muchos medicamentos, como es el caso de los aceites de naranja y menta, entre otros. En la industria de los cosméticos también se utilizan en la elaboración de jabones, colonias, perfumes, maquillaje. En este rubro se pueden citar los aceites de geranio, lavanda, rosa, pachuli, jazmín. También en la industria de uso veterinario, como es el caso del limoneno y el mentol, que son usados como insecticidas. Otro rubro son los desodorantes industriales. Actualmente se ha desarrollado el uso de esencias para disimular el olor desagradable de algunos productos industriales, como es el caso del caucho, los plásticos y las pinturas. La industria de las pinturas emplea el limoneno como disolvente biodegradable. También para aromatizar juguetes. En la industria textil para enmascarar olores en tratamientos con mordientes antes y después del teñido. En papelería para impregnar de fragancias a cuadernos, tarjetas, papel higiénico y toallas faciales.
En la industria tabacalera se utiliza el mentol en la fabricación de cigarrillos mentolados. También los aceites esenciales pueden ser utilizados como biocidas e insecticidas, dado que algunos tienen propiedades bactericidas como el tomillo, clavo de olor, salvia, la menta, el orégano. Hay insecticidas, por ejemplo, contra hormigas como la menta espicata, el polio. Contra áfidos se puede utilizar el ajo, la lavanda se puede utilizar contra pulgas, la ruda, citronela o menta contra moscas, la menta espicata, albahaca o ruda contra piojos. También se pueden combatir polillas, coleópteros, cucarachas y nematodos.